Seguimos en Mañanas Públicas, hasta las 2 estamos para acompañarlos con un montón de información y en estos momentos es muy importante estar informado y también tranquilos, calma, asimilar las cosas y por supuesto seguir cuidándonos, pero con la mejor energía, con la moral alta, que esto es lo más importante porque nos sube las defensas. Y vamos a presentar a alguien, ya antes de irnos a publicidad, les habíamos contado que íbamos a estar con la persona más importante para América del Sur de Médicos Sin Fronteras, la directora de Médicos Sin Fronteras, Josefina Martorell. Muy buenos días y bienvenida a Mañanas Públicas. Gracias. Y igual no soy la más importante, yo creo que los más importantes son los médicos y las médicas que están en terreno. Yo ahora estoy ocupando una posición acá en la oficina para América del Sur de habla hispana y obviamente sí manejando todo lo que es la parte de representación y contando un poco de qué se trata esta organización. Muy buena tu aclaración, sí. Lo que pasa, viste que tenemos las cosas de los títulos y por eso, pero está excelente tu aclaración, sí. ¿Y de qué se trata Médicos Sin Fronteras para que la gente también lo tenga claro? Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria de ayuda médica. Nosotros trabajamos sobre todo en catástrofes naturales, en epidemias, en pandemias, en conflictos armados. Entonces tratamos de llegar a donde nadie más llega y trabajando con las personas más vulnerables del mundo. Y en este momento a nivel mundial, con esta situación, digamos, de pandemia, que era algo que vos personalmente no lo habías atravesado igual que nadie, pero en este rol que te toca, ¿cómo lo está viviendo Médicos Sin Fronteras, el tema de la pandemia? Bueno, la verdad que es súper difícil porque nosotros estamos sí acostumbrados a trabajar en epidemias y hasta en pandemias a veces, pero nunca ha pasado esto a nivel mundial, digamos, de todo el mundo con un virus. Exacto, con un solo virus y en emergencia, digamos. Exacto. Entonces, nosotros seguimos trabajando con nuestros proyectos en más de 70 países, tenemos misiones, tenemos más de 460 proyectos que van más allá del COVID-19, porque lo que pasa es que están ocurriendo aún otras enfermedades, siguen pasando, los conflictos armados no han parado. Exacto. Entonces estamos trabajando con todo lo que veníamos trabajando en nuestros 50 años de historia y aparte con actividades de COVID-19 según el país, según la situación epidemiológica de cada país. ¿Y cuál es la región más complicada en este momento en el mundo? Y puedo decir que es América Latina, digamos. ¿Más que África, por ejemplo? Sí, mirá. En cuanto a COVID-19. COVID-19, ¿no? Sí, estamos hablando del COVID-19. Sí, porque en África estamos con ébola, con sarampión, claro, etcétera. Pero a nivel de COVID-19 sí es América Latina. ¿Y por qué sentís que esto? ¿Por qué ustedes evalúan que es la zona más complicada? Además, me imagino de las cifras, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué se generó esto en América Latina como más agudo? Bueno, pegó de manera desigual por varias razones, digamos, por lo que son nuestras propias sociedades, donde obviamente tenemos que mantenernos cuidados, pero muchas personas tienen que salir a la calle, entonces salen en varios lugares y otros gobiernos, como por ejemplo nuestro país vecino, no han tomado las medidas siguen sin tomar medidas, están viviendo lo que estamos diciendo de Médicos Sin Fronteras, una catástrofe humanitaria, lo que está pasando en Brasil. Les contaba hace un ratito, el 26% de las muertes de la semana pasada a nivel global ocurrió solamente en Brasil. En un día, el 8 de abril, hubo más de 4.200 muertes solo en Brasil. La verdad que es una situación y el gobierno central no está tomando las medidas que corresponderían tomar con la situación. Doctora. Sí, yo me preguntaba, ustedes realmente son un orgullo para todos los que somos médicos y que trabajamos en salud, porque anteponen la salud de las poblaciones en general y van a zonas verdaderamente de riesgo. Así que, ante todo, chapó, como se dice, y muchas gracias por todo. A mí me surge una duda con respecto al tema de las vacunas. Porque las vacunas actualmente hay pocas en cuanto a la cantidad que ya están aprobadas por las grandes instituciones y sobre todo pocas a nivel mundial. ¿Cuál es la postura de Médicos Sin Fronteras frente a esto, nada más ni nada menos que es lo que nos va a futuro a salvar y a hacer que la humanidad eventualmente vuelva a la normalidad, si es que eso sucede? Sí, nosotros estamos pidiendo, y más que pidiendo, exigiendo a los gobiernos que liberen las patentes de manera temporal mientras dure esta pandemia. La pandemia no va a terminar para nadie hasta que no termine para todas las personas en el mundo y hay un tema de disponibilidad que no todas las personas están accediendo. De hecho, también algunos números que son impresionantes. Para mí, el 83% de las vacunas se dieron en países ricos, claro, o de renta media alta, y solo el 0,1% se dieron en países pobres. O sea, hay un acceso totalmente desigual a esta vacuna y hay una falta de disponibilidad, como vos bien decías. Entonces,
nosotros lo que estamos pidiendo es que se apoye la petición de India y de Sudáfrica ante la Organización Mundial de Comercio, se levanten las patentes para las vacunas, los diagnósticos y los tratamientos del COVID-19, y esto va a hacer que haya una mayor transferencia tecnológica y cualquier laboratorio que tenga acceso a esa tecnología pueda producir vacunas, mayor disponibilidad, la pandemia termina antes. Ese es el punto clave, lo que vos estás diciendo, Diego, que era lo que yo quería consultarte, digo, lograr que la patente se libere, ¿no? Nosotros el otro día comentábamos, un compañero nuestro que es investigador del CONICET, que decía que César Milstein, cuando hizo su descubrimiento, renunció al tema de la patente. Digo, ¿esto es viable? ¿Los laboratorios pueden llegar a ser un poco, en esta situación, un poco generosos o magnánimos, o tener alguna actitud que se den cuenta que esto es tremendo, digamos, lo que está pasando? ¿Hay manera de obligarlos a que esto suceda? Eso te iba a decir. No creo que la industria farmacéutica, los laboratorios, ellos que siempre lo que quieren hacer, como cualquier empresa, quieren maximizar sus ganancias, y la verdad que las ganancias de unos pocos no es la ganancia de la sociedad. Entonces, son los gobiernos que tienen la potestad de exigir ese levantamiento de patentes. ¿Lo pueden hacer? Sí. Si llegan a un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio, se puede hacer. Claro. Esto me recuerda a mí una situación que surgió hace muchísimos años en el siglo XX. ¿Te acordás que hubo epidemia terrible de polio, de poliomielitis, y dos grandes genios de la humanidad, como fueron Salk primero y luego Sabin, descubrieron de qué se trataba y desarrollaron una vacuna que podríamos compararla perfectamente con la vacuna de hoy, porque ha salvado vidas por millones y sigue salvando. Y lo que quería comentar es que en un acto de grandeza, Sabin y, digamos, las empresas vinculadas donaron esta patente, aparentemente, para que sea tomada como la salvación de la humanidad y que pueda ser reproducida en todos los países. Y así estamos hoy, en donde, por suerte, la polio ya es simplemente un mal recuerdo, ¿no es cierto? Sí, es un mal recuerdo. A veces en algunos países donde yo estuve trabajando en África sigue siendo una realidad por la falta de acceso a la salud y a las campañas de vacunación, pero sí, obviamente es súper marginal y realmente se logró gracias a ello. Y también tenemos un ejemplo hace 20 años con el VIH-Sida, también se levantó. ¿También? Sí, claro. Pero después, bastante tarde, entonces se perdieron muchísimas vidas porque, por estas negociaciones, por egoísmo. Por eso digo, ¿y qué pasa si Rusia, por ejemplo, ¿no? Que son los que fabrican la Sputnik, que es una de las vacunas que se ha dado en mayor cantidad acá en la Argentina? Si Rusia unilateralmente dice, vamos a donar, porque también puede pasar eso, ¿no? Sí. Que no se tengan que poner de acuerdo, que los rusos digan, o los chinos, o los ingleses, lo que sea, vamos a liberarla. ¿Y ahí qué pasa? Claro, el tema es que la Organización Mundial de Comercio lo que tiene es que si algún país se salta lo que son las normas de derecho de propiedad intelectual, después puede tener multas hacia ese país. Entonces lo que tiene que haber es un consenso, o al menos una votación. Si no se llega por consenso, se va a llegar en un momento a través de la votación, porque ya son más de 100 países quienes están apoyando la petición de India y de Sudáfrica, y solamente no, porque son los países de la Unión Europea, Japón, Australia, y ahora, por suerte, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, ahora dijeron que tal vez Estados Unidos va a apoyar la liberación de las patentes, y eso es una buena noticia. Muy buena noticia. ¿Quiénes son los países productores de vacunas? Los grandes, en realidad, los egoístas, digamos. Bueno, es que justamente los países más ricos, pero los productores justamente la producción... Pero nombrémoslo, pero digámoslo. ¿Quiénes son? La Unión Europea, Japón, Australia, Estados Unidos hasta ahora. Claro. También muy cerca Brasil. Sí. Brasil está en contra, es el único país de América Latina que está en contra de levantar las vacunas. Así que, pero por otro lado, los laboratorios en general están en los países pobres, digamos, están en India, están también en China, pero ellos están a favor. Yo en realidad, India es súper a favor. Claro, a esto que vos decís, con la situación con Brasil es un país muy cercano a nosotros y muy lejano en algunas cosas también. Y es difícil, ¿no es cierto? Porque recordemos que Bolsonaro, cuando empezó toda esta situación, hablaba de la gripecita. Sí, ¿no? Está bien, no se sabía tanto, démosle un poquito de eso, pero en realidad cuando todos los países empezaron a tomar medidas, él saltó con eso, no usaba el barbijo, como digamos imponiendo su ideología, y hoy por hoy está pasando lo que está pasando en Brasil y con la aplicación de vacunas también. Esa información ustedes la manejan desde Médicos Sin Fronteras, el tema de la vacunación en Brasil, cómo han saltado los casos. Sí, nosotros estamos interviniendo en Brasil, o sea, es un país
que de renta media, que Médicos Sin Fronteras no solía intervenir y ahora estamos interviniendo a causa de esta pandemia, porque el sistema de salud en 24 de los 26 estados, al menos hasta la semana pasada, estaba colapsado, así que Médicos Sin Fronteras estábamos en 5 estados apoyando, digamos, donde pudiéramos, donde hiciese falta. En este caso hablas de Médicos Sin Fronteras, donde hay médicos, obviamente brasileros, de otros países del mundo. ¿Y argentinos cuántos hay en este momento en Brasil? ¿Se sabe eso? En Brasil, no sé la verdad la cantidad de argentinos en Brasil. El pool de argentinos... Médicos, médicos de médicos de tu organización. En Brasil no sé exactamente qué cantidad hay de argentinos, debe haber 3 o 4, pero también hay algunos que están en Camerún, otros están en Congo, en Etiopía, en Venezuela, en México. Realmente hay un pool de 100 argentinos y argentinas que no solamente decimos Médicos Sin Fronteras y parece que todos somos médicos o médicas, pero bueno, yo soy economista y hay un montón de otros profesionales que están dentro de la organización. Tengo una pregunta, y pese a todo este conflicto que tiene el propio gobierno de Brasil con su propio país, ¿no? A nivel epidemiológico y sanitario, ¿ustedes tienen libre acceso a las comunidades como Médicos Sin Fronteras, a meterte dentro de cualquier lugar de Brasil, digo, Médicos Sin Fronteras, meterse y accionar con vacunación, con prevención, con todo el manejo epidemiológico? Sí, estamos sobre todo trabajando con lo que son los gobiernos de los distintos estados, porque con el gobierno central realmente no podemos trabajar y se está complicando últimamente porque cuando se hacen denuncias hacia el gobierno, bueno, hay consecuencias sobre las personas que lo hacen, así que la denuncia que hicimos hoy desde Médicos Sin Fronteras diciendo que hay una situación de crisis humanitaria en el país vecino, en Brasil, se hizo desde Europa, porque bueno, justamente podía tener consecuencias si un brasilero lo decía. Josefina, ¿y qué te parecen las medidas que ayer anunció el presidente? ¿No? Las medidas de restricción, de cerramiento, de mayor cerramiento. Creo que la verdad que son súper duras, pero también son necesarias porque hay el sistema, sobre todo lo que es el sistema privado, se está viendo que está colapsando, sobre todo en lo que es el AMBA. La verdad que nadie es triste, por momentos hasta yo obviamente me angustio, pero me parece que es un tema que es a nivel mundial y yo no quiero ponerlo, bueno, no somos neutrales y somos imparciales, entonces no hay un tema partidario, sino priorizar la salud, por eso digo. Claro, no es partidario, acá es un tema humanitario. Exactamente. Y me parece muy, muy valioso lo que vos estás diciendo. ¿Y ustedes están teniendo acciones dentro de Argentina en comunidades lejanas donde no tienen acceso a la salud o al sistema sanitario? No, porque en este momento no, el año pasado sí, cuando empezó la pandemia, por lo que nosotros conocíamos del control y prevención de infecciones, o sea, de poner centros de tratamiento, etcétera, sí estuvimos colaborando con algunos gobiernos, o sea, de provincias y también con lo que era el gobierno central, pero nosotros creemos, o sea, la situación que evaluamos, no hay de esa crisis que se necesite Médicos Sin Fronteras, pero todo el tiempo estamos monitoreando la situación y si llega a ser el caso que en algún lugar se colapse y se necesita nuestra ayuda, por supuesto lo vamos a hacer. ¿Y se reúnen con los gobiernos ustedes? Por ejemplo, vos en el rol que vos tenés, que ahí sí, me imagino que habrá como un board de gente que se reúnen con los gobiernos, les dan su opinión o los gobiernos les consultan a ustedes cómo está la situación. Sí, o sea, depende del apetito de cada gobierno, ¿no? De las personas que estén ahí, pero solemos como intentar tener relación con los gobiernos y tratar de aportar desde donde nosotros podemos. Excelente. Y hay veces, depende de qué lugar, a veces no le gusta a algún gobierno que Médicos Sin Fronteras intervenga porque quiere decir que es una situación muy delicada de falta de acceso a la salud, de un colapso, entonces a veces es difícil que los gobiernos te dicen no quiero que intervengas. Pero a veces intervenimos aunque no quieran. Exacto. ¿Laura? ¿Sabes que tengo una duda? Independientemente de las vacunas, ¿cuáles son los requisitos para formar parte de Médicos Sin Fronteras? Si hay una limitación de edad. ¿Nos contás eso? A ver, por ahí alguien escucha y quiere unirse a Médicos Sin Fronteras. No, lo que exigimos, digamos, es un título universitario de alguna profesión relevante, digamos, con los perfiles que necesitamos, 2 años de experiencia relevante en ese puesto, y después hay un tema, querer irte, tener una disponibilidad de 12 meses que te puede mandar a cualquier lado. A mí de un día para el otro me dijeron te vas a República Democrática de Congo hace 10 años y no sabía ni dónde quedaba. Así que me fijé en el mapa y me fui de un día para el otro a Congo y otra vez a República Centroafricana. Tenés que estar como en esa. ¿Cuánto hace que estás? Desde 2011. Desde 2011. Felicitaciones. Y hagamos una última reflexión, si te parece, que tiene que ver con este asunto de cómo hacer para liberar las patentes. ¿Qué te gustaría decir con respecto a eso? Sí, me gustaría decir que obviamente con
con la petición también como la exigencia de la sociedad civil que apoye estas medidas, realmente los gobiernos van a tener más presión y se van a sentir como interpelados para hacerlo, para cuando se junten de nuevo en la Organización Mundial de Comercio se pueda elevar esta petición y que pase. Entonces nosotros tenemos una campaña de firmas hace 3 meses que la gente está apoyando muchísimo, también están compartiendo en las redes sociales y creo que eso sirve, o sea, para meter presión. Obvio. Y creo ¿Cuándo que es la reunión esta? La próxima reunión es en junio recién, porque la de marzo no se pusieron de acuerdo. Qué locura. Y bueno, el tiempo sigue pasando y vemos nuevas variantes. Junio es tremendo. Junio es el siglo que viene, digo. Junio, sí, pero bueno, claro, tal cual. ¿no? Pero por eso, pero digo, si la gente quiere apoyar con las firmas, ¿lo puede hacer de alguna manera virtual? Sí, en nuestra página en www.msf.org.org/patentes. Ahí es que podemos... sí, también hay muchísima información con respecto a la liberación de patentes. Excelente. Josefina, muchísimas gracias. Nos encantó charlar con vos y que nos contaras un poco de toda la labor que hacen, no solo con el COVID, sino lo que contabas también de África, del ébola y de un montón de otras enfermedades que son tremendas para la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y felicitaciones. Gracias. Excelente, gracias. Sí. Bueno, ahora nos vamos a la calle, Malcolm, ¿no? ¿Cómo está la calle? Vamos a ver una hermosa ventanita de Buenos Aires. La calle se ve transitada en este caso. Recuerden que pueden mandarnos cualquier foto que ustedes quieran, un tutorial o lo que sea que quieran contarnos acerca del programa, incluso sus comentarios simplemente a @tv_pública, #mañanaspúblicas. Y si va a hacer un tutorial, pónganle el hashtag #mitutorial y cuéntenos qué saben hacer mejor que todo el resto. Con los 12 minutos que quedan de programa estamos preparando todo porque se viene Amo de Casa.